Buenas noches para todos, buenos días, depende de donde estén, qué parte del mundo. Buenas noches, buenos días. Queremos decirle que nos reunimos hoy para hablar del libro de Hebreos. Estamos estudiando la Biblia capítulo a capítulo, el libro a libro y verso a verso. Toda la Biblia y estamos en Hebreos. Y quiero resumir rápido lo que hemos visto hasta ahora. La carta de Hebreos o la epístola es una comparación siempre. Los cristianos, la iglesia de Jesucristo estaba formándose y en algunas partes, algunas regiones estaban desertando porque había una persecución, perdían sus tierras, eran amenazados de muerte, y a los que estaban matando y quitándoles todo era a la iglesia cristiana, los que creían en Jesucristo como su único Señor y Salvador, al que le rendían todo honor y toda gloria, y no al César, que era también el Señor humanamente para los romanos y para todas las regiones que él gobernaba. Entonces, la carta de Hebreos nos da una perspectiva clara entre lo que es el nuevo pacto y el antiguo pacto. Este es un mejor pacto, dice la carta de Hebreos. Nos da una perspectiva de lo que vivían en el Antiguo Testamento y cómo vivimos ahora en la iglesia o cómo se estaba viviendo en el nuevo pacto. Entonces es una comparación. Entonces, las personas que querían volver al judaísmo, a tener a Moisés como su máxima expresión, porque era el que había enviado Dios con los mandamientos, con el pacto de los judíos, o Jesús, que es el Hijo de Dios hecho hombre con un nuevo pacto. Y empieza a comparar. Jesús es superior a los ángeles, que fueron los que dieron o trajeron las leyes. Jesús es superior a todo lo creado. Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior en todo a los sacerdotes y a los sumos sacerdotes, porque es un sacerdote que es eterno, su ministerio es eterno y su pacto es eterno, y los otros son pactos que son era humano, digámoslo así, era un pacto que el ser humano era el que tenía que hacer cosas para agradar a Dios, ¿cierto? En este pacto es Dios a través de su Hijo quien hace todo por el hombre. Entonces esa es la diferencia. En el primero, el hombre haciendo de todo para agradar a Dios y que Dios le dé la respuesta. En este nuevo pacto, Jesús hace todo por los seres humanos y el ser humano o la persona debe solamente creer y Él se encarga del resto. Él es el sumo sacerdote y para un mejor pacto, un nuevo pacto, tiene que haber también un sacerdote con las mismas características. Si este es un pacto eterno, celestial y eterno, el sacerdote tendría que ser celestial y eterno. En el terrenal no, porque el otro era terrenal, cada año hay que hacer un sacrificio para que Dios perdonara o cubriera los pecados por un año. Aquí este pacto nuevo, el sacerdote nuevo, es un pacto eterno con un sacrificio que cumple para la eternidad, o sea que todo es superior, es superior. Pablo dice que lo que hizo Moisés y el pacto anterior era una sombra del pacto nuevo que había de venir, y es una sombra, o sea, cuando yo miro la sombra, lo que me hace sombra, pues la sombra no es lo real es lo que proyecta esa sombra. Yo tengo que ir a lo real, que es Jesús, que es la gracia, que es por fe, que no es por obras y que es con nuestro Señor Jesucristo, el Rey y sacerdote. El otro era una persona, un humano que moría, los sacerdotes morían, el sacrificio era por un año, era un corderito. Aquí es Jesús mismo el cordero, la sangre del cordero y todas esas cosas. Entonces siempre va a ser una comparación. Recuerde que todos estábamos destituidos y todos íbamos para el infierno, separados de Dios, todos, no hay ni uno solo que no fuera para el infierno. Pero Jesús, a través de este primer pacto con Moisés y el pueblo de Israel, trató de mostrarles el camino hacia un mejor pacto. La ley no es mala, la ley es santa, es buena, es perfecta, pero no sirve para salvar. La ley la constituyó Dios para que el pueblo se diera cuenta que necesitaba un Salvador. Hemos dicho que la ley es como un espejo.
yo me miro mis defectos, miro mis pecados, pero el espejo no los puede quitar, ni lavar, ni quitar. Mientras que en el nuevo pacto ya es una persona. Esa persona hace un sacrificio y ahora sí los pecados sí los puede quitar. Los quita totalmente. En eso estamos. Entonces, con ese preámbulo podemos ya hablar ahora sí de lo que es el capítulo 9. Y vamos a leerlo en las dos versiones. Yo voy a leerlo en esta versión, que es la de las Américas, porque tiene un lenguaje sencillo y entendible. Pero lo vamos a leer en las dos, no se preocupen. En este dice así, voy a leer una fracción y luego lo estudiamos. Capítulo 9, versículo 1 de Hebreos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal. Aquí ya nos está hablando del primer pacto, que era un pacto que tenía ordenanzas, o sea, leyes, mandatos, para hacer un culto o una adoración a Dios, y el santuario era terrenal, no era celestial. Así es la primera característica de ese anterior pacto, que era terrenal. Y luego dice el versículo 2, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llamaba el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto, cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que retoñó, y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Muy bien, hasta el versículo 5. En esta primera parte, para que entendamos, recuerde que Dios llevó a Moisés y le mostró el tabernáculo celestial, el verdadero, el que era hermoso, grande, perfecto. Y con base en eso le dijo, ahora haga uno terrenal. Y le dio las medidas y todo, y lo hizo. Pero quiero que entiendan esto, es muy importante. ¿Cómo se componía ese lugar de adoración donde la presencia de Dios venía para estar con el pueblo? Y tenía tres lugares. Uno era el patio, o donde se hacían los sacrificios, donde estaba el altar de los sacrificios, donde se hacía el holocausto. Todas estas palabras que hemos oído muchas veces, simplemente era donde se colocaba el corderito o el sacrificio en una hoguera, en un lugar donde se quemaba, ¿cierto? Hablemos como de un horno, como cuando uno hace carne. Es eso, básicamente es eso. Ahí era donde se ponía el sacrificio. Se partía, se cortaba, y se hacía todos los preparativos, y ese corderito representaba o llevaba o se quemaba ahí, porque él llevaba los pecados de todo el pueblo, o el pecado de la persona que... En ese patio podía entrar todas las personas que llevaran su corderito para que fueran liberados de su pecado, liberados de todo esto. Todos llevaban un corderito o una paloma, dependiendo la riqueza que tuviese. Llevaba un animal que era perfecto, buscaban que fuera el mejor, no había ningún animal, pero buscaban lo mejor para llevarlo. El sacerdote lo examinaba, lo miraba, y después de eso entonces sí podía pasar. La persona que lo llevaba ponía las manos sobre el holocausto, el corderito, por decir algo, y se supone que ahí le pasaba como los pecados. El corderito lo cogía el sacerdote, lo sacrificaba, su sangre derramaba, y esa sangre la rociaban, y luego entonces lo colocaban allí. Y cada año se escogía un corderito, dos, uno muy especial. Uno se dejaba ir hacia el desierto y el otro era sacrificado. Y cada una de esas cosas que le estoy hablando, todas tipifican a Jesús. Todas tipifican el nuevo pacto. Todas. Entonces era una forma de ver lo que iba a suceder en el futuro. Y ahora, entonces, esa persona en ese patio, podía entrar cualquier persona con pecados, podía entrar. Pero luego había otro lugar, que es el que se llama el lugar santo.
y es el que aquí está hablando, que el lugar santo tenía unas características o tenía algunas cosas y había una puerta, como una tela, una cortina, para que pudiera pasar. Había la primera puerta, que era para entrar al patio, al solar, o donde se hacían los sacrificios, una segunda puerta que era para entrar al lugar santo, y una tercera puerta para entrar al lugar santísimo. Esas tres son las tres áreas: el lugar, el patio o atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Si uno lo tipifica con el cuerpo, porque el Señor dice que, recuerde que ese tabernáculo era para que la presencia de Dios habitara ahí. El Señor habitaba ahí. Cuando lo hacían todo esto, Él venía y estaba ahí. Su presencia en el lugar santísimo siempre estaba, representada en el arca, en esa cofre donde estaban esos elementos. Y era tan santo y tan puro que cada año podía entrar el sacerdote una sola vez para llevar la sangre del corderito que habían sacrificado allá afuera, y llegaba y la derramaba sobre el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa de ese cajón, de ese baúl, le llaman el arca o el cofre, y sobre esa tapa habían unos querubines que cubrían ese propiciatorio. Ese propiciatorio, esa tapa, significa Jesús. Él es el que cubre todos los pecados. La sangre de Cristo es la que paga por los pecados, la sangre del corderito. Y en esos tres lugares muchos o Jesús dijo: ya no voy a habitar en esos templos, en el tabernáculo, ni en el templo que hizo Salomón y que luego Herodes lo hizo más grande. Ya no quiero habitar en esos tiempos, no voy a habitar porque yo soy muy grande, Dios es muy grande. Ahora yo voy a habitar en templos hechos por mí, o sea, en los seres humanos, en los cuerpos, en todo aquel que crea en ese nuevo rey, en ese nuevo sacerdote, en ese nuevo pacto, en ese nuevo cordero, en ese nuevo sacrificio. Entonces, dice el Señor, ahora voy a entrar a habitar en estos cuerpos que se llaman los templos. Tu cuerpo es un templo. Ese es un templo. El templo de Dios no es hecho con paredes. Ese es un lugar que ahora usamos, que le llamamos templo o iglesia, pero realmente no es el santo templo. ¿Por qué? Porque muchas veces se hacen cosas que no son, o otros los usan para diferentes funciones o lo que sea. Unos se reúnen en un hotel, otros se reúnen en una casa, otros en un lugar que construyeron para eso, otros en un salón comunal, X, Y, Z. Entonces ese es un lugar que es separado, consagrado, dedicado a Dios, eso sí, pero Él no habita ahí, Él no está ahí, Él está en este templo. Haga así conmigo, está aquí, está aquí. Y entonces el tabernáculo o el templo, Jesús lo comparó diciendo: yo ahora habito en estos tabernáculos de carne y sangre, tabernáculos, seres humanos. Entonces el atrio o el patio donde se hacía el sacrificio y podía entrar cualquier persona a llevar su ofrenda, porque dice que nadie se podía presentar sin ofrenda. Todos los seres que iban al templo o al tabernáculo tenían que llevar su ofrenda, su corderito, su paloma, lo que sea, una ofrenda. Y igual nosotros, cuando vamos a presentarnos al Señor, nosotros llevamos una ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda que llevamos nosotros? No llevamos un corderito, una palomita, no. Nosotros la ofrenda que llevamos es la sangre de Cristo. Es simplemente llegar con la sangre de Cristo, que es la que nos cubre, nos protege, que Cristo derramó. Esa es nuestra ofrenda, Cristo mismo es nuestra ofrenda. Y como nosotros estamos en Cristo, cuando entramos al lugar a hablar con Dios, a orar, a pedirle algo, entramos con toda confianza. En ese atrio, en ese lugar, podía entrar cualquier persona. ¿Y qué tipifica en el cuerpo? El cuerpo tipifica la parte carnal, la parte humana, nuestros deseos, sentimientos, pasiones, ¿cierto? Esa parte es la que representa el atrio. Había una puerta y la gente entraba. Ya vamos a decir que uno entra a Cristo y conoce a Cristo y tal, y ahí entramos todos. Pero en ese proceso Dios quiere que demos un paso, y nos lo recuerda ya en el libro de Éxodo, donde habla entonces del lugar santo. Y entonces el sacerdote, allá ya no entraba cualquier persona, solo los sacerdotes, los levitas, nadie más, no podían entrar ya las personas comunes y corrientes, ¿no? Ese es el lugar santo.
Y eso tipifica en nosotros cuando entramos a servir en la iglesia, un ministerio, con las parejas, que intercesión, que de ujieres, que vamos a trabajar con empresarios, que vamos a hacer las misiones. Ya entró a un servicio, por llamarlo así. Entonces ellos eran los que hacían el servicio sacerdotal. Y ese vendría a ser en nuestra vida el alma, esa parte especial, un lugar separado, apartado, para tener un tiempo de intimidad con Dios, ¿no? Y allí entonces había unos elementos, ahí nos está hablando de los elementos que ven allí. Entonces que estaba el candelabro, que siempre tenía que permanecer prendido. ¿Quién es el candelabro? ¿Quién es la luz del mundo? Jesús, Él es la luz del mundo. Luego había allí otra parte que era los panes, entonces, ¿quién es el pan de vida? Pues Jesús, otra vez, ¿cierto? Y estaba el lugar del incienso, bueno, y todas esas cositas que siempre vamos a estar allí mirando en ese lugar santo, que viene a tipificar en el cuerpo el alma. Entonces el cuerpo, ahí entraba cualquier persona. Por eso hay muchas personas que aunque tienen a Cristo y son cristianos, muchas veces en su cuerpo hay espíritus inmundos. ¿Se me entiende? Porque ahí entraba cualquiera. Ahí entra cualquiera. Por eso es que hay veces se manifiestan cosas raras en las personas porque o están llegando a Cristo, aunque ya lo hayan recibido, o están practicando todavía cosas que no son, que son del mundo. ¿Sí? Pueden estar practicando pecado, o brujería, o hechicería, o vicio, o lo que sea. Y pueden entrar al lugar del sacrificio, pero ya había el otro lugar que era más especial, que es cuando ya la persona se dedica al servicio, al lugar santo. Y en el cuerpo tipifica el alma, cuerpo, alma y espíritu. Y había un tercer lugar, y estaba allí también lo que es el incensario, o donde se colocaban las especies aromáticas para que todo el día y toda la noche estuviera saliendo ese aroma que significa las oraciones. ¿Y quién es nuestro intercesor? El que habla por nosotros, ora por nosotros, Jesús también. Y luego estaba el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Y ese velo es un velo que no se rasgaba fácil porque era grueso, era tejido, era decorado, era hermoso. Y entraba una sola vez al año el sacerdote. Y allí que había en ese lugar santísimo, o sea, tipifica el Espíritu. En ese lugar estaba el Espíritu de Dios, estaba Dios mismo. Y estaba entonces el arca. Y en el arca contenía ciertas cosas. Contenía la vara de Aarón que reverdeció y dio fruto, ¿no? Que hubo que la misma vara que Moisés tiró allá, que se convirtió en serpiente, que luego con los zápatras allá con el faraón. Esa vara que tenía Aarón también reverdeció cuando hubo una discusión entre los judíos. Esa vara está allí. Y el Señor es esa vara que reverdece. Es esa vara que aunque está muerta, murió, Él resucitó, cobró vida y tiene vida para siempre, eternamente con nosotros. Eso significa esa vara, que Jesús es la vida eterna. Y luego estaban allí también las tablas de la ley. Las tablas de la ley. Y esas tablas de la ley eran las normas, leyes y tal. Y Jesús vino y cumplió todas esas leyes, Él solito, sin faltar a ninguna, no pecó en ninguna. Él la cumplió. Entonces Él cumplió la ley, Él cumplió todo. Eso significa esa parte, ¿no? ¿Qué más había allí? El maná. ¿Y qué es el maná? El pan de vida, y Jesús es el pan de vida. Y ese maná tipificaba la vez que se rebelaron contra Dios y que querían comer y que volver a ir, y les mandó maná. Entonces mire que esos tres elementos representan la rebeldía del ser humano hacia Dios. Las leyes fueron dadas porque el ser humano rebelde dijo: yo hago todo lo que usted mande, Dios, y prometemos cumplirlo, y se rebelaron, y Dios entonces dijo: bueno, entonces hagámosle las leyes, y verá que no pueden cumplir ninguna. Luego entonces se pusieron a pelear y todas esas vainas. Entonces Aarón fue cuando puso la vara, y Dios dijo: bueno, si ustedes tienen razón, pues la vara de ustedes reverdece, y si Aarón tiene razón, entonces la vara de Aarón reverdece, y reverdeció la vara. Rebeldía, siempre rebeldía. Y luego el maná, que fue rebeldía, que querían comida y que querían todas las cosas. A eso estaba en el arca. Esa rebeldía, ese pecado del ser humano quedó guardado dentro de ese cofre, quedó protegido. Dios tipifica ese cofre, tipifica a Jesús, que puso todos esos pecados en su cuerpo, toda la maldad del ser humano, toda la rebeldía
fue a la cruz como corderito y murió. ¿Ve cómo está? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y todo, la cortina representa la vida de Cristo, que cuando fue atravesado y murió, dice que fue a las 3 de la tarde, que era cuando se hacía el sacrificio para el Yom Kippur o para el perdón de los pecados, y dice que la cortina se rasgó en dos. O sea que ya no estaba separado el lugar santo del lugar santísimo, y entonces podemos entrar tranquilamente a la presencia de Dios sin ningún temor, porque estamos con la sangre de Cristo. Cuando usted va a hablar con el Señor, recuerde siempre y recuerde que usted va es por la sangre de Cristo. Usted no va a pedir perdón porque el Señor ya te perdonó todos tus pecados. Usted va es a presentar la sangre de Cristo y decirle: Señor, fallé, me equivoqué, volví a reincidir, vengo arrepentido, Señor, pero vengo con la sangre de Cristo para recordarte, mi amado, que tú me perdonaste, pero que necesito mejorar, cambiar, y que me ayudes a ser mejor en esto, en aquello, en lo que sea. Y viene entonces ese arrepentimiento, y el Señor pone en ti el amor, el querer como el hacer, te va cambiando, quita tu mal genio, quita tus heridas, sana, y todas esas cosas. Eso es lo que hace. Entonces capta la situación, todos esos procesos que se hacían, los vestidos, el sacerdote tenía que vestir de cierta manera, las joyas que lleva acá, que representan las 12 tribus. Ahora esas joyas somos nosotros, la iglesia. Entonces ese pacto, ese sacerdocio no es tan bueno como el nuestro de la iglesia. El de la iglesia es perfecto, es santo, es eterno. Nosotros tenemos un mejor pacto, tenemos un mejor sacerdote que intercede día y noche por los santos. Eso es lo que tenemos nosotros, tremendo, ¿no? No como allá, que el sacerdote entra por un ratito una vez al año y moría, y a nombrar otro y cosas de esas. Esa es la diferencia. Por eso es tan importante Hebreos, porque podemos. ¿Y qué pasaba? Que lo que le está diciendo acá el escritor de Hebreos a los de la iglesia es: mire, ustedes no necesitan mezclar el judaísmo con el cristianismo. No, señores. Esto es mucho mejor que eso. Y a Dios le duele cuando mezclamos obras con gracia. No le gusta. Por eso Él habla fuertemente de que Él a los que o es tibio o es caliente, o si no los vomita. Tibio quiere decir que mezcla leyes, guarda el sábado, se circuncida, no come carne cerdo y cree que Jesús lo salvó. Eso Dios los vomita. Dice que les da náusea porque no es frío ni es caliente. Entonces es preferible ser frío, o sea, siga de la ley. Sigan la ley, tranquilo, guarde el sábado, circuncida, hágalo, todo eso hágalo. Gánese la salvación por obras, a ver si puede. Y pasa igual que a los judíos, que dijeron: no, nosotros haremos todo lo que tú digas. Dios sabe que es imposible, que la ley no puede salvar. Entonces, captan esa primera parte. Ahora miremos desde el 6, pues vamos a leerlo en la Reina Valera. Dice acá: y sobre ella los querubines, ya. 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, lo que estamos hablando, entran los sacerdotes, o sea, esa parte, y continuamente para cumplir los sacrificios del culto. Entran que continuamente todos ellos puedan entrar a ese lugar a cumplir con los sacrificios del culto y matar el corderito. Antes de entrar al lugar santo hay un lavatorio, ahí se lavan. ¿Quién es el que lava? ¿Quién es el agua de vida? Cristo. Y recuerda que lavó los pies de los discípulos. Eso significa que Él es el que lava los pies para entrar antes. Él ya lo hizo. Él lo hizo de una vez y para siempre. Para siempre. Pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año. Estoy en el versículo 7 del capítulo 9. No sin sangre. Tenía que llevar la sangre del corderito. Nosotros cuando entramos al lugar santo llevamos cubiertos de esa sangre porque es por fe que hemos creído, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Mire, el sacerdote era tan imperfecto que tenía que hacer un sacrificio por él, mientras que Jesús, él mismo murió, pero no había cometido pecado. En cambio, los sacerdotes sí cometían pecado. Él murió fue por los pecados del mundo. Todos los pecados del mundo fueron cargados sobre su cuerpo. ¿Ves la diferencia? ¿Cuál es mejor sacerdote? ¿Quieren seguir con el sacerdote tipo Aarón, que cada año tiene que entrar al tabernáculo, hacer un sacrificio, rociar sangre, y usted otra vez al año? ¿O quiere este que ya lo hizo una vez y para siempre? Usted verá. Cada uno decide.
Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué quiere decir? En este momento, cuando se escribe la carta de Hebreos, todavía estaba el templo y todavía se hacía el sacrificio en el atrio, el corderito, se lavaba los pies del sacerdote, entraba al lugar santo y luego al lugar santísimo después de haber hecho todas las ceremonias para que el Señor perdonara. Pero aquí ya Hebreos, el escritor le está diciendo, ya eso lo estamos viendo, pero eso ya no sirve. Eso ya no sirve, ya no es, porque ahora en este tiempo, aunque lo hacemos, ya no necesitamos de eso. Por eso dice que el Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, pero ahora ya se manifestó. Es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta. Él es la puerta por donde podemos entrar. ¿A dónde? Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. En el tabernáculo, para poder llegar al Padre, o sea, al lugar santísimo, a la presencia de Dios, tenía que pasar por el atrio, sacrificio, lavado pies, por todo el lugar santo y luego llegar al lugar santísimo. Y tenía que atravesar las puertas, la primera puerta del atrio, la segunda puerta del lugar santo y la tercera la cortina del lugar santísimo. Por eso él dice que él es la puerta. Por él entramos ¿a dónde? Al lugar santísimo, a la presencia de Dios Padre. Tú puedes entrar en cualquier momento, en este mismo instante. Haga conmigo, Padre, bendito Dios eterno, bendito te amo, ¿cómo estás? Ya estás en el lugar santísimo. Ahí. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo y en Cristo podemos estar en cualquier momento en el lugar santísimo, en todo momento. De hecho, deberíamos entrar al lugar santísimo, o sea, estar en el Espíritu, recuerda, cuerpo, alma y espíritu es el lugar santísimo. Deberíamos permanecer más allí. Es donde tú meditas, hablas con Él, te cuentas tus cosas, meditas en la palabra, todas esas cositas de intimidad, de adoración, alabarle, glorificarle, es en el lugar santísimo, o sea, en tu espíritu. Y en cualquier momento puedes entrar ahí. Hay oraciones que tú haces en el atrio. Hola Señor, no sé qué, te alabo, bendigo esta comida, eso, en el atrio, hay un sacrificio. Pero dice que entremos con acción de gracias, o sea, con un corderito. Con acción de gracias es recordarle a Dios todo lo que Jesús hizo por nosotros, acción de gracias. Luego al lugar santísimo usted puede hacer oraciones almáticas del corazón. Ay Señor, ayúdame, eso es del corazón. Y luego puede pasar al lugar santísimo donde es adoración, exaltación al Dios, al eterno, al soberano, al Padre mío. Eso es en el Espíritu. ¿Sí ve? Entonces, yo he orado, pero estaba en el atrio. Yo he orado, pero fue en el alma. Yo he orado, pero fue en el Espíritu. Y cuando estamos en el Espíritu, aunque no sepamos qué decir, el Espíritu nos ayuda aún con gemidos y clamores que no podemos entender. Porque el Espíritu entiende el corazón del Padre y el corazón nuestro. Ah, tremendo, chévere, ¿no? Entonces, seguimos acá. Y entonces, dando a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, pero ahora ya lo entendemos que el camino es Cristo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Como estaba en pie esta primera parte, porque todavía se seguía haciendo los sacrificios, dice, aún no habían entendido. Y por eso la gente se está devolviendo otra vez al judaísmo. Y dice aquí el 9, esa primera parte que fue el primer pacto, que fue el primer tabernáculo, que fue todo eso que les he contado, dice acá, lo cual es un símbolo para el tiempo presente. Eso de allá que hizo Moisés, que hizo Aarón, era un símbolo. ¿Para qué? Para este tiempo presente, para hoy. Aquí están hablando más o menos para el año 60 después de Cristo, o sea, casi 20 o 30 años, 20 años después de que Cristo, o 30 años después de que Cristo había partido. Según el cual se presentan ofrendas, ¿sí? Que ahí se presentaban todas las ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Esas ofrendas y esos sacrificios no pueden hacer perfecto al pecador, no lo pueden hacer perfecto. ¿Por qué? Porque solamente la sangre de ese corderito cubría los pecados por un año.
En cuanto a la conciencia, ay, mire esto, vamos a leer, perdóneme que tengo que ser enfático en esto. Estos sacrificios, estos holocaustos y todo lo que hacían los sacerdotes para agradar a Dios, para que Dios los perdonara por un año, esos sacrificios y esas cosas que se hacían, que son un símbolo, una sombra de lo que era perfecto, podía cubrir el pecado por un año, pero no podía librarlo de ¿qué? Dice acá. Pero no pueden hacerlo perfecto en cuanto a la conciencia. Al que practica ese culto le puede hacer limpiar, pero la conciencia sigue ¿qué? Acusándolo. Mientras que el Cordero de Dios, Jesucristo mismo, hecho hombre, que murió y resucitó, Él, por su gracia, como yo ya no tengo que hacer nada porque todo lo hizo Él, pues simplemente Él limpia mi conciencia de todo pecado. La conciencia de pecado viene por la ley. Si yo tengo la ley, pues entonces dice no mirar, no tocar, pues entonces mi conciencia está explotada. Pero cuando Jesús me dice, yo ya pagué por todos sus pecados, ya te redimí, ya te justifiqué ante Dios Padre, los pecados yo los tiré al fondo del mar, no hay nada, pues entonces mi conciencia está tranquila. ¿Cómo la ve? Mientras que el que practica la ley, si no guardó el sábado, siente su conciencia la acusa. Si comió carne de cerdo, su conciencia. Si se comió una rellena, la carne la acusa. Si no diezmó, la carne. Si no fue a la iglesia, si no fue a Jerusalén una vez al año, su conciencia lo acusa. Porque la ley hay que cumplirla toda, o con que viole un solo mandamiento, ya violó toda la ley. De nuevo repito, eso que se hacía, esa simbología tan hermosa, tan bella, tan perfecta, porque estaba ¿qué? Representando a Jesús lo que iba a venir después. Dice que esos sacrificios no pueden hacer perfecto en la conciencia de la persona. Puede limpiar por fuera, como cuando usted lava se lava el cuerpo, se baña bien chévere, se echa perfume y queda afeitadito, pero por dentro está sucio. Mientras que la sangre del Cordero de Cristo es así limpia por dentro, arrasa con todo el pecado, lo quita de una vez y para siempre. Eso es lo que hace. Entonces dice el 10, ya que consiste, mire estos versículos, el 10, ya que consiste solo, ¿en qué consisten todos estos ritos y todas estas ceremonias? ¿En qué consistían? Mire, consisten en comidas y bebidas. O sea, hay que comer esto, no hay que comer aquello, hay que tomar esto, no hay que tomar aquello. Y diversas abluciones. Miremos acá el 10 para que lo podamos entender de una mejor manera. Dice el 10 de la siguiente manera, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos. Esa palabra que está aquí, que dice abluciones, son lavamientos. Entonces los judíos tenían que lavarse los pies para entrar allá, lavarse las manos, lavarse el cuerpo, y antes de ir al sacerdote, no sé qué, tenían que lavarse. Todo eran lavamientos, lo que llaman bautizos. Ellos le llamaban bautizos o lavamientos. ¿No? Se conoce también como bautizos o lavamientos. Los judíos hacían muchos bautizos, o sea, lavamientos, para poder presentar ofrendas. Pero nunca podían limpiar el corazón y la mente. La conciencia. Por eso Jesús les dijo sepulcros blanqueados, porque por fuera están lavados, están perfectos, preciosos, hermosos, pero por dentro llenos de gusanos y porquería. Mientras que Cristo, que es por fe, por solo creer en lo que Él hizo, me limpia mi conciencia. Porque la única ley que queda con Jesús, la que había antes eran los 10 mandamientos más 600, creo que son 603 de Moisés, eran 613, imagínate, 613, cualquier cosita, ¡pum!, ya, no pecaba. Ahora, todos esos mandamientos Jesús los redujo a uno, amar a Dios, amar al prójimo y amar a nosotros. El que cumple con esa norma, con esa nueva ley de la gracia, ha cumplido toda la ley. Pero Jesús cumple esa ley, no nosotros, es Jesús. Y nosotros solo tenemos es que creerle de que Él cumplió y ya por eso somos salvos. Chévere. Así es de que esos lavamientos que habla acá
y dice que las abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar, hasta que llegue el tiempo de reformar esa forma. O sea que el escritor de Hebreo le está diciendo, esto se va a acabar, aunque ya sigan haciéndolo en el templo, nosotros ya no tenemos por qué hacer eso, porque nosotros estamos bajo un mejor pacto ahora, que es eterno, no se acaba nunca, es celestial, tenemos un mejor sacerdote, un sumo sacerdote que es eterno, que no muere nunca y que nosotros estamos con él eternamente y para siempre. Todo lo tenemos mejor. ¿Para qué volver a un pacto que es como una sombra? ¿Para qué? ¿Usted qué puede hacer con una sombra? A ver, con una sombra, por ahí sacar una foto. Pero con el que proyecta esa sombra, que es Jesús, sí podemos hacer mucho. ¿Cierto? El 11, mire esta parte porque es importante. Que usted entienda que cada persona que practica leyes para agradar a Dios y que Dios le dé en recompensa algo, vive con su conciencia a toda hora acusándole. Y Satanás la acusa. Pecador, pecadora, pecador. Nosotros, creyendo que Jesús, yo hoy solamente le presento la sangre a mi Padre, pero no para que Él, no, simplemente llego con la sangre de Cristo y le digo, mi Padre, gracias por esta sangre que me ha lavado de todo pecado, me ha limpiado y puedo entrar a hablar contigo. Aunque he fallado, pero puedo venir a hablar contigo y contarte que me ayudes en esto, en aquello. ¿Sí? Esa es la diferencia. Allá no puede entrar sin un sumo sacerdote una vez al año, el resto del pueblo no. Aquí la iglesia entera puede entrar de día y de noche a cualquier momento al templo, al lugar santo donde está nuestro Padre Celestial. El 11 dice, pero estando ya presente Cristo, si no estuviera presente Cristo, no hubiera venido Cristo, pues sigamos haciendo eso, pero ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación, es divino, es un tabernáculo eterno, es Cristo mismo, es la esencia. ¿Cómo la ven? ¿Para qué vamos a estar no, que ahí vamos a la iglesia, vamos al tabernáculo, vamos al lugar santísimo? Yo que decía un pastor que dice, no entres con zapatos porque este lugar es santo, quítate los zapatos porque el lugar que pisas santo es. Imagínate eso, qué ridiculeces. Llegan a esas cosas. El lugar santo es Cristo. Aquí la pieza, allá en la iglesia, eso lo pisa cualquiera. No caigamos en esas cosas. 12. Y no por sangre de machos, de cabros, ni de becerros, sino por su propia sangre, la sangre de Él mismo, de Cristo. Él, entonces, por haber puesto su sangre, Él mismo ser el corderito, Él mismo ser el sacrificio, esa sangre, que fue el pago del nuevo pacto, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. ¿Cuántas veces entraron los sacerdotes? Cada año, una vez, otra vez, por miles de años. ¿Cuántas veces entró Cristo al lugar santo? Una vez, fue suficiente. Porque no hubo que entrar, porque Él no muere y su sacrificio fue perfecto. Y nosotros en Él estamos eternamente y para siempre sentados con Él en lugares celestiales. Habiendo obtenido eterna redención. ¿Una redención por un año? ¿Tenemos nosotros los de la iglesia? ¿O por 2 meses? ¿O hasta que pequemos? ¿O hasta que nos sintamos mal? No, eternamente, eterna redención. Grave es eso. Hebreos 9:12. Tenemos eterna. ¿Sabe qué es eterna? Que no tiene fin. Tu redención y la mía, si has creído en lo que hizo Jesucristo, el nuevo pacto, que es por gracia, que lo hizo Él todo, tú no hiciste nada ni yo. Él lo hizo todo, yo por creer, ahora tengo eterna redención. 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos, santificada para la purificación de la carne, eso rociaban la carne, rociaban a las personas con la sangre y los purificaba por un año. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios? Ese Cristo, esa sangre limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a un Dios vivo. Tremendo.
Esa sangre del corderito que es Jesús, que yo le digo, Señor, yo la aplico a mi conciencia, me limpia de obras que no sirven para nada. Voy a guardar esto, voy a vestirme así, no voy a hacer aquello. Está bien, hágalo, pero no lo haga para que Dios le dé. Hágalo porque ya Dios le dio la vida eterna. Eso es, porque la conciencia no la puede limpiar sino la fe de creer que Jesús pagó por todos tus pecados. Entonces no debes nada y tu conciencia está libre, tranquila, como un bebé. Él camina desnudo, él habla, él grita, él tumba, él grita, él hace, rompe. Él tiene una conciencia tranquila. ¿Por qué? Porque no tiene reglas ni normas. Y esto es lo que el Señor quiere, llevarnos a limpiar nuestra conciencia de tanta norma y regla, para aplicar la norma y regla más perfecta. Amar a tu prójimo, amar a Dios y amarte a ti. Si tú lo haces, vas a vivir una vida chévere. Entonces, ¿cuánto más grande, cuánto más la sangre de Cristo? Esa sangre tan preciosa limpiará vuestras conciencias. Vea que el problema del pecado no está aquí. El problema del pecado está en la conciencia. Ese es el problema, que tú crees que estás en pecado, entonces, pues lo que hizo Jesús en la cruz no sirvió. Si tú crees que aún estás en pecado, la sangre de Cristo no tuvo poder sobre tu vida. Todavía no eres salvo, todavía no has creído, todavía no has nacido de nuevo, ni estás en el nuevo pacto. Estás en el antiguo, por obras. Toca ir al templo, toca hacer sacrificios, toca hacer, bueno, y por hoy los sacrificios que nos invitan a hacer es que hagamos pactos, triple pactos, que tengo que hacer este ayuno, que tengo que hacer esto, que tengo que guardar. Esos son los sacrificios. Igual, o sea, copiaron de los judíos, pero estamos haciendo lo mismo nosotros. No, si tú haces un ayuno, si tú das un diezmo, si tú das una ofrenda o alguna cosa de estas, tienes que hacerlo es porque amas, no porque es obligación. Era en el antiguo pacto que era una obligación dar, hacer, o no comer, o comer o guardar, para recibir. En el nuevo pacto no, Jesús lo hizo y yo solamente tengo que recibir. Y lo que yo hago, lo hago por amor, no para recibir nada, lo hago porque lo siento chévere. 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. De uno nuevo, entiendan, nuevo. Ya no es el mismo pacto de los judíos, el mismo pacto de Moisés, el de los 10 mandamientos, el de los 600 mandamientos, ya no. Este es un nuevo pacto con un nuevo sacerdote, un nuevo pacto, unas nuevas normas, todo mejor, eterno y para siempre. Para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En el primer pacto, ellos estaban condenados a muerte por transgresiones que habían bajo el primer pacto. Mire esto, léalo con detenimiento el 15. Dice que el pacto antiguo te llevaba a tener transgresiones. Ese pacto nos llevaba a cometer errores, transgresiones y pecados. Pero nosotros los llamados recibiremos la promesa de la herencia eterna. ¿Cuál es? Porque donde hay testamento, un papá deja un testamento. ¿Cuándo se hace efectivo ese testamento? Leámoslo acá. Es necesario que intervenga muerte del testador. O sea, mi papá me dejó a mí una herencia y está en el testamento. ¿Cuándo yo puedo tomar esa herencia? Cuando mi padre muere. Ahí sí, el testamento se cumple en mí. ¿Qué tuvo que suceder para que ese testamento, esa promesa de que yo no tengo que hacer nada, sino que Jesús lo hace todo, yo tengo solo que creer, se hizo efectiva? Cuando Cristo muere, el testador, que es Cristo, el Cordero, muere. Antes de morir el Señor no podíamos recibir esta herencia. Tuvo que morir. Al morir, ahora sí ya es nuestra. Ahora, la ventaja es que Él murió y también resucitó. Por eso el 17 dice, porque el testamento con la muerte se confirma. Si hay muerte, tome su testamento. Si no hay muerte, no. Y nosotros, todos nosotros morimos con Cristo. Entonces resucitamos también con Cristo. Pues no es válido, entre tanto, que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Siempre para un pacto tiene que haber una muerte. En el antiguo pacto se mataba un corderito, un becerro, una vaquita,
para que esa sangre hubiera que, esa sangre era la evidencia de que había habido un muerto. Entonces el antiguo pacto se confirmó con la muerte de un corderito. ¿Y este nuevo pacto con la muerte de quién? Dice acá, donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, y a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Esa es la forma de comprobar un testamento, un nuevo pacto. Ahora, diciendo, esta es la sangre, dijo Moisés, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Eso está allá en Éxodo 24, 6, 8. Y además de esto, roció también la sangre sobre el tabernáculo y sobre todos los vasos y todas las cosas que habían dentro del tabernáculo. Y así, y casi todo es purificado según la ley, según las normas y las leyes, todo es purificado con sangre. La sangre era la que purificaba. Antes se usaba el fuego, el agua. Ahora es la sangre la que purifica. Y sin derramamiento de sangre no se hace perdón o remisión de pecados. Si no hay un sacrificio, si no hay un muerto, si no hay sangre de ese muerto, no puede haber perdón de pecados. Entonces en la antigua se perdonaba por un año. Ahora en el nuevo, ¿qué dice? El 23. Ahora va a comparar, ¿sí que es una comparación? Antiguo, nuevo. Dice el 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Ven el 24. Porque no entró Cristo en el santuario, en ese tabernáculo, ni en el templo de Salomón ni de Herodes, ni en el tabernáculo de David, ni en el tabernáculo de Moisés, no entró, sino en ese tabernáculo hecho por hombre, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Dónde entró Jesús? Al cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ese corderito, esa sangre y ese sacrificio fue Cristo y se presentó ante el Señor. Es el trabajo perfecto. Me eché todos los pecados, no pequé. Y ahora sí podemos sellar ese pacto. Por eso recuerde cuando María fue a la tumba y lo vio y descubrió que era él porque pensó que era el jardinero. Y entonces ella lo fue a decir, no me toques todavía porque tengo que subir ante mi Padre. Aquí subió al Padre para decirle, Padre, se cumplió todo, me mataron, me asesinaron, me eché todos los pecados del mundo, ahora sí hagamos el nuevo pacto con aquel que cree en mí. Eso fue lo que hizo el Señor. Y entonces ahora, ese presentarse ahora ante Dios, entró al santuario no hecho de mano, figura de verdadero, sino al mismo cielo para presentarse ahora por nosotros ante el Padre, ante Dios. Y el 25, y no para ofrecerse muchas veces como hacían los otros sacerdotes, sino cada año Dios 60, sino que ahora es para siempre. El 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El sacrificio del mismo fue para quitar el pecado de una vez y para siempre, eternamente y para siempre. Qué lindo. No como hay gente que dice, no, es que yo guardo el sábado, sígalo haciendo, está bien, problema suyo. Quiere decir que lo que hizo Jesús no sirvió para nada, para ellos. Para el que cree que Jesús lo hizo todo, estamos en el lugar santísimo día y noche si queremos. 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Qué está establecido para los hombres? Que mueran una sola vez. Y después de esto viene el juicio. Tú y yo morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. O sea, ya fuimos juzgados. Nosotros morimos una sola vez. Yo ya morí, usted también, si creyó en Jesús, ya morimos. Nosotros, este cuerpo se queda acá, pero yo no muero, yo sigo para el cielo. Yo sigo para donde mi Padre. Yo sigo para el paraíso. Nosotros ya morimos. Mientras que el que no ha creído en Cristo, ese sí tiene una muerte terrible. La segunda muerte se llama la muerte eterna. Tremendo.
y de la manera que está establecido para que los hombres que solamente mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Así también, ¿qué pasó? Cristo fue ofrecido ¿cuántas veces? 10, 20, 40, una sola vez. Una sola vez para llevar ¿qué? Los pecados del mundo, de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Tremendo. Esto es muy, muy hermoso, sinceramente. Uno queda un poco como wow. Yo nunca he leído de esa manera, que realmente tenemos un pacto tan hermoso, un sacerdote tan perfecto, que podemos entrar al lugar santísimo, que el velo se rasgó el día que él murió, el velo se rasgó y que podemos entrar al lugar santísimo las veces que queramos, cuando queramos. Eso es algo maravilloso. Él es mediador de un nuevo pacto para que intervenga o interceda por nosotros. Interceder por nosotros no es que, Padre, mire, no le haga nada. No, ellos están de acuerdo, no es que es Dios, es uno solo. Solamente es la evidencia, la satisfacción de Dios ver a su Hijo ahí y decir, wow, pagó por todos. Eso a Él lo llena de gloria ver a Jesús. Porque esa es la forma, la intercesión de Jesús ante el Padre no es, Padre, ayuda a Abimael, mire, no. La intercesión es que Él muestra que Él derramó su sangre y el Padre apenas lo ve, recuerda y se siente lleno de gloria. Y claro que hay que ayudar a Abimael, claro que hay que ayudar a todo aquel que cree en mi Hijo. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor. Entonces, qué hermoso es poder entender esta parte, porque el testamento con la muerte se confirma. El testamento con la muerte, ¿qué? Se confirma. Eso es, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, es todo hasta corderito, y con él es el único cordero. Eso es para uno tener tanta alegría. El santuario perfecto recibe el sacrificio perfecto, no puede llegar al cielo un sacrificio imperfecto, tiene que llegar un sacrificio perfecto. Entonces fue necesario que eso que era la figura ahora se hace perfecto en Cristo. Allá era un hombre haciendo el sacrificio, aquí es Dios mismo, el Hijo de Dios, haciendo el sacrificio. Allá era un corderito, acá Jesús haciendo el corderito, ¿cierto? Esa es la diferencia. Allá entraba una vez y moría, al año otra vez, aquí es una vez y para siempre. Esa es la diferencia. ¿Usted quiere tener un sacerdote por un año o quiere tener un sacerdote eternamente? Que le da vida y le da salvación y limpia su conciencia de todas esas cosas que lo atormentan y lo hacen sentir pecador, pecador. Él es el Dios mismo hecho carne. Entonces, todo esto que nos da el Señor es un regalo maravilloso. Yo le invito a que no despreciemos ese regalo de Dios, que no lo despreciamos, no despreciemos. Y yo quiero terminar con esto. Él dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar. El enfoque de la primera venida de Jesús fue para hacer frente al problema del pecado a través de su sacrificio expiatorio, ¿cierto? Pero ahora, habiendo ya solucionado a la perfección el problema del pecado, viene otra vez sin relación con el pecado. La primera era para tratar el pecado y que todos fueran perdonados. La segunda ya no tiene que ver con el pecado, ya no tiene relación con el pecado, ya viene es a juzgar a vivos y a muertos y a salvar a aquellos que decidieron creer. Ya los que fueron salvos. Entonces, para salvar a los que esperan, ¿quiénes esperan? Se supone que todos los que hemos creído en Jesús, los que han muerto físicamente, que están allá en el paraíso, y los que no hemos muerto, que seremos arrebatados. Eso es. Esos somos los que esperamos, son los creyentes, los que han creído, porque es por fe que Jesús pagó, que Jesús murió, que Jesús cumplió todo y que yo no lo pude hacer, pero que Él sí. Y por creer en eso, yo tengo entonces ahora esa esperanza. Y Él viene por mí. Es un caso triste esta posición. No siempre resulta verdad de que todos los creyentes vayan. Lamentablemente. Debería ser así. Pero la verdad es que muchos
siguen pecando. ¿Qué es pecar? Si todos fallamos. El pecado de los que no van a ir, aunque sean creyentes, es porque siguen mezclando, siguen haciendo obras para agradar a Dios, para que Dios los bendiga y les dé salvación. Y eso le duele a Dios, porque Él hizo un sacrificio perfecto una vez y para siempre. Por lo tanto, mi amado y mi amada, yo le invito a que deje de pecar y que decida creer de una vez por todas que Jesús pagó el precio más alto y más grande por tu vida y por todos tus pecados y por todas tus fallas, las que cometiste, las que has cometido y las que irás a cometer, porque Él entró una sola vez y para siempre. Eso es algo hermoso. Pero el dudar de eso hace que el enemigo entre y atormente nuestras vidas. Debería ser una desilusión diaria cuando nuestro Señor no viene, en lugar de ser como, ay, o sea, si no viene yo debería estar desilusionado. ¿Qué pasa que no viene? La gente, ay, que no venga todavía, imagínense, entonces, venga pronto. Mire esto, yo de verdad que me he cuestionado, ¿por qué uno tiene miedo de que venga Dios rápido, que venga Jesús? ¿Sabe por qué? Porque cree que estás en pecado. O sea, todavía no has creído bien. Dudas de que lo que hizo Jesús y que su sangre realmente no te ha limpiado de conciencia de pecado. ¿Cómo la ve? Entonces, debería ser más bien una ilusión. Señor, ven pronto, como dice en Apocalipsis el Espíritu, y la iglesia dice, Señor, ven pronto, ven. Nosotros decimos, no, todavía no. Eso quiere decir que hay duda de que Jesús lo hizo perfectamente. Tremendo. Yo pido a Dios que nos dé un espíritu entendido para poder discernir y que el Espíritu nos revele que lo que hizo Jesús fue un sacrificio perfecto, que Él es el Cordero inmolado, que su sangre es el pago perfecto y por eso se pudo hacer un nuevo pacto. Sin la sangre de Cristo, sin el sacrificio de Cristo, si no lo hubiera aceptado Padre, el juez eterno, pues sería terrible, pero Él lo aceptó, por eso pudo hacer un nuevo pacto. No desertemos, no nos volvamos a las leyes, a las normas, no nos volvamos otra vez a los principios de rudimentos que no tienen fundamento. Nosotros avancemos, maduremos. Inmaduro es aquel que todavía sigue haciendo obras para ser salvo. Maduro es aquel que cree que por gracia ya fue salvo. El bebé es aquel que sigue haciendo cosas para que lo amen. ¿No ha visto que el niño siente tristeza cuando la mamita dice no te amo? Él está haciendo cosas para que la mamá o el papá le diga te amo. Así son las personas que están todavía como niños. Son los que practican religiones, que quieren agradar a Dios haciendo cosas. Nosotros los adultos que estamos madurando, se llama en la Biblia adulto, estamos adultos porque hemos creído que todo fue hecho por Jesús, por gracia, que lo único que hay que hacer es creer. Cuando tú descubres esto, vives en paz, en libertad. Deja de echarte culpas y deja de juzgar al resto del mundo. Y ora más bien por ellos, para que Dios tenga misericordia y puedan de verdad arrepentirse de haber dudado de que Jesús de verdad hizo una obra perfecta. Cuando tú haces cosas para que Dios te bendiga o te dé salvación, estás anulando lo que Jesús hizo en la cruz. Eso es lo que dice Hebreos. Por eso Hebreos es tan bonita, tan perfecta. Hebreos es el libro donde aclara el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso dice ya en Hebreos 6, que estos que practican esas cosas, las leyes para agradar a Dios en lugar de creer en Jesús, dice es como pisotear la sangre de Cristo cada vez. La pisotean. Nosotros no hacemos eso porque ya hemos creído que Jesús sí lo hizo perfecto. Les bendigo, mis amados. Próximo jueves, Hebreos 10. Los bendigo.